En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Sea bendita María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy vamos a seguir estudiando ¿cómo se llama? El Vía Crucis. El Vía Crucis, las estaciones. Nos quedamos en la estación número 10. Ok, del 10 al 12. Pero antes de ir ahí, pidámosle al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Padre, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje y lucidez para aprender, y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús, el mismo que al Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Padre, no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También pedimos la ayuda de cada uno de ustedes. Ayúdenos a seguir creciendo como comunidad. Necesitamos más suscriptores, para que por cada suscriptor podamos liberar un alma del purgatorio. Hagamos el trabajo juntos. El día de mañana usted estará ahí, yo estaré ahí a lo mejor, pero tomar en cuenta que a lo mejor ahí está un ser querido de usted que falleció, a esos que se han olvidado de orar y rezar por sus padres, hermanos, amigos y familiares que ya fallecieron. Entonces nosotros hacemos el trabajo de lo que la gente no hace, oramos y rezamos por ellos para que Dios les dé la liberación. Pero necesitamos de su ayuda. Ayúdenos a crecer como familia. Y antes de ir ahí a las lecturas, le pedimos al Espíritu Santo, bendice mi corazón y purifica mis labios para comprender primeramente yo lo que nos quiere enseñar el día de hoy y así programar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones y de todos aquellos que vayan a escuchar, de sus corazones también tierra fértil, para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estación número 10. Estamos estudiando el Vía Crucis. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Jesús es despojado de sus vestiduras. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Así sea. ¿Qué entiendes, hija? Pues yo creo que aquí, pues antes que nada, ver cómo nosotros, como si analizamos un momento, meditamos el Vía Crucis en este pedazo, cómo Jesús, él sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Y no quiso, él quería estar lúcido, ¿verdad? Porque por eso le estaban dando el vino mezclado con la mirra. Pero él solamente no quiso como quitarse ese dolor, ¿no? Yo creo que muchas de las veces nosotros, pues sí queremos tomar ese vino o esa mirra que nos dice aquí para amortiguar esos dolores que muchas de las veces estamos pasando, ¿no? Yo creo que aquí nos está dando una enseñanza muy grande que no tenemos que amortiguar nada de lo que nos va pasando en nuestra vida, ¿no? Sino simplemente aceptarlo y empezar a ver que pues, si vemos alrededor, no es nada, vuelvo a repetir, no es nada lo que muchas de las veces vivimos y siempre nos estamos quejando o siempre queremos que ese dolor se vaya en ese momento, ¿no? Pensamos que con hacer un buen rosario o hacer una buena obra, pensamos que eso se va a quitar porque pues a muchas de las veces lo hacemos nosotros con esa, ¿cómo diré? Como decir nosotros, lo voy a hacer para que Dios me ayude, para que se quite este dolor. Pero muchas de las veces no nos damos cuenta que si ese dolor o ese problema por el que estamos pasando no se ha ido, es porque nosotros tenemos que aprender
Aprender así como Jesús, que si Él fue crucificado y si Él no quiso amortiguar ese dolor, que nosotros también tenemos que esperar el tiempo prudente para que ese dolor se vaya, ¿no? Y es en el dolor donde el pecado no tiene poder contigo. Uh-huh. Porque imagínate una persona que esté sufriendo de cáncer, que tenga esos dolores del cáncer, que Dios libre. Pues no va a estar pensando en tener relaciones sexuales, No. porque su pensamiento está en la sanación, en Uh-huh. Cristo. Los que están conectados con Dios, pues piden a Dios que se haga. Los que están bien adelantados con Dios, hágase su voluntad. Uh-huh. Los que creen en Dios, pero vivieron una vida así, media, así como dijo Jesús, tibios. Uh-huh. Tibios quiere decir que no eran ni fríos ni calientes. Cristo grita, no seas frío, no seas tibio, sea frío, sea caliente. En pocas palabras, no seas o amas a Satanás, haces las obras del diablo o haces las obras de Dios. Pero no quieras hacer las obras del diablo viniendo a la misa y adorando a Dios, no se puede así. Entonces, en el sufrimiento, en el dolor, ahí nomás te queda escoger un camino. Ya se está acabando tu tiempo, vas a morir, estás sufriendo, o escoges a Dios, o escoges al diablo. Uh-huh. Ahí tenemos a los dos ladrones, ¿no? Los dos ladrones que iban con Jesús. Aquí habla de que, vamos a analizar, mira, Uh-huh. va con la cruz este hombre que se llamaba Simón de Cirene. Llegó, son como unas escalones, un piso, 2 pisos, 3 pisos, y luego está la plataforma, la base de piedra, donde Cristo iba a ser puesto. Tuvo que subir esas 3 plataformas. Alrededor estaban los soldados. Ahí no podía entrar, en esa área no podía entrar absolutamente nadie, ni sacerdote, ni María, nadie. Esa área estaba rodeada de soldados y esa, pues, digamos, de plazuela, pues estaba en alto para que la gente, los que están todos pudieran ver. Y hasta ahí llega Simón de Cirene, ahí donde se enoja porque él se quiere quedar con Cristo y ya no, lo echan para atrás, vámonos. Entonces agarran a los dos ladrones y los desnudan completamente, no les quedó absolutamente nada de ropa, pero como son gente pecadora sin temor a Dios, pues ellos aprovechaban su desnudez para hacer señales obscenas a todos los sacerdotes y a todas las personas que estaban ahí. Después a ellos pues los crucificaron, pero vienen con Cristo y a Cristo también lo van a desnudar completamente todo. Y Cristo está frente a frente a su madre lo está viendo. Entonces, hasta ahí vamos, imagínate, hasta dónde van a desnudar a Jesús. Primeramente lo despojan de la vestimenta, o sea, aquí dice que no muy agradablemente. Uh-huh. Jesús se quita su vestimenta, pero la parte de abajo no la quita. Pero está uno de los soldados, Longino, que de alguna manera estaba empezando su conversión. Y María, como es madre, pues se da cuenta que su hijo está en una incomodidad y se quita, ¿cómo se llama lo que cubre su cabeza? ¿Su paño? Un paño largo, se lo quita, era lo que le cubría, y se lo da a Juan, y Juan se lo da a Longino, y Longino lo pasa a Jesús. Jesús, al tocarlo, siente que es de su madre, lo besa y se hace un tipo, se desnuda, pero se voltea para el otro lado. Del otro lado era como una U, del otro lado estaba para despeñarse para abajo, o sea, nadie lo pudo ver.
Él se voltea para aquel lado y se pone ese tipo de pañal y lo amarra, lo fortalece bien, bien amarrado de manera que no se vaya a caer. Y así su Santísima Madre, pues le cubrió las partes a nuestro Señor Jesucristo. Ahí va. ¿Qué podemos aprender? Porque en el tiempo de Adán, cuando pecaron, Dios los cubrió. Y aquí Dios los desnudó. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues para que veamos nuestra desnudez, ¿no? Nuestros pecados. Una ya se iba a clavar todo aquel pecado que veníamos cargando. Uh-huh. En aquel tiempo de Adán y Eva, Dios detestaba ver al hombre desnudo. Causa de su pecado, no te quiero ver así. Y aquí lo desnuda, ¿por qué? Porque es el santo de Dios. Si tú te vas al tiempo de la pasión, verás un Cristo completamente deformado. Dice el libro de Isaías, no tenía forma ni figura, daba miedo. Te enseña lo que el pecado puede hacer, lo que el pecado puede hacer. Entonces, aprendemos que el pecado destruye, el pecado nos va a llevar a la destrucción. Y que hay dos personajes aquí, que es un camino que nos lleva a la presencia de Dios. Es duro, sí, pero hay dos ladrones, y esos dos ladrones, en el tiempo de sus últimos días, escoger el camino bueno o el malo. Ese día te llegará a ti, me llegará a mí, y el diablo va a persistir enseñando o tratando de que tú pierdas la fe por Cristo. Están los dos ladrones que representan el bien y el mal. El bien y el mal. Una de las enseñanzas también que podemos recapacitar, los hermanos protestantes dice, ya ves, el ladrón bueno, pues, o sea, entró al cielo y fue al purgatorio. Es que el purgatorio es la misericordia de Dios, es la purificación después del juicio, y este ladrón ya había pasado por el juicio, ya estaba pagando su deuda. Ese es el purgatorio. Tuvo que pagar. El otro lo pagó también, pero por voluntad propia no quiso entrar al reino, se quiso ir al infierno. El otro pagó lo que debía, como dice Mateo 5:24 en adelante, pagó hasta lo último y pidió perdón y entró al cielo. Ya no debía nada. Pero si tú no has purificado tu alma, lo más seguro es que lo que estás viendo así, a Cristo completamente destruido, maltratado, pues no dudes que te toque a ti. Dios libre. Todo depende de la purificación y del amor que tú sientas por Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, a Cristo, vas a seguir los mandamientos y sacramentos que Él dejó. Y al llevarlos, purificas tu alma y puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al igual que el ladrón, tu deuda está pagada. Pero si no, si decides tomar el camino del Vía Crucis, del purgatorio, pues entonces sigue viviendo la vida como la vives. Pero el día de mañana que caigas en el juicio de Dios, hay dos lugares antes de entrar al cielo. Uno va al cielo, el otro ya no. El purgatorio o el infierno. Que Dios nos libere de todo eso. Entonces ahí está la primera enseñanza, yo creo. ¿Cuál camino tú quieres? ¿Quieres caminar tu purgatorio igual que lo caminó Cristo? Pues es válido. ¿O quieres aprovechar la gracia de Dios y limpiarte por medio de sus sacramentos y entrar al cielo limpio y puro, no por los méritos tuyos, sino por la gracia de Cristo nuestro Señor? Amén. Amén. Ahora vamos al otro que es el 11. El 11. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús es clavado en la cruz y lo crucificaron, dice escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión.
Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en lo alto y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título a causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Bendito seas, Señor. Bendito seas. ¿Qué entiendes, hija? Pues aquí como lo que acabas de decir, ¿verdad? Estaba al lado de él 2 personas, los 2 ladrones, uno que se arrepintió y el otro que no se arrepiente, ¿verdad? Y yo creo que es lo que nos vuelve a decir Jesús: ¿por qué camino vas tú, no? ¿Por el que quiere el arrepentimiento o por aquel necio que quiere seguir en el camino de la libertad, ¿no? Pero a lo que le llamamos libertad muchas de las veces es al alcoholismo, a la drogadicción, a las fiestas, pues sí, a todo lo que es, que muchas de las veces pensamos que en ese momento vamos a olvidar. O el otro camino que te empieza a dar paz, tranquilidad, amor, que te empiezas a liberar de tantos pecados que llevas contigo, que esa cruz, entre más le vas poniendo, más se va haciendo más pesada, pero conforme vas soltando, pues se va haciendo más liviana, ¿no? Y es pues dos caminos a seguir, pero los 2 caminos llevan a un solo lugar, que es a la presencia de Dios. Sí. Hiciste bien, al cielo. Hiciste mal, Al purgatorio. O al infierno. O al infierno. Cualquiera de las 2 cosas, ¿entiendes? Pero estás crucificado, estás desnudo. A Cristo, cuando ya crucificaron a las personas, salieron de entre las piedras 3 judíos. Estos 3 judíos eran 4 judíos que salieron a clavar a los gente que iban a crucificar, y los amarraban a los ladrones los amarraron con cuerdas para no, y después los crucificaron. Cuando van con Jesús, la cruz está tendida. Cristo ya tiene su tipo pañal que se puso, y le señalan que se acomode en la cruz. A diferencia de los ladrones, a los ladrones tuvieron que venir hasta los soldados para obligarlos. Cristo no. Cristo se acomoda en la cruz, como le habían señalado. Él tiene su corona, y la cruz, para que te des una idea del dolor de Cristo, en los 2 lados ya estaban los agujeros, de aquí y de aquí. Entonces esta mano la ponen a la distancia del agujero para que el clavo entre. Estamos hablando de un clavo de 10 centímetros así de ancho, más o menos así de ancho, y más o menos así. Ponen la mano aquí, no lo ponen en el centro de la mano, lo ponen aquí porque aquí es pura carne, entonces aquí lo clavan, lo acomodan y levantan la mano para ver. Entonces uno de las personas se sienta arriba de Jesús en el abdomen. Imagínate el dolor de Jesús, porque está todo maltratado, y que alguien se siente arriba de ti para que no te muevas. Otro le detiene la mano y otro le jala la mano a la otra, y el otro acomoda el clavo y lo clava. Cuando Jesús siente, sus ojos pierden la órbita, el dolor, y hace un grito grande. Imagínate tú, ese dolor grande, dolor enorme, porque lo atravesaron. Pero oyó el grito de su mamá, y cuando oye el grito de su mamá, se cayó
apretó los dientes y ya no volvió a gritar. Ya nunca más lo volviste a oír gritar. Porque él no quería hacer sufrir a su madre. Después le jalan la otra mano. Y la otra mano no da con el agujero. Y al no dar con el agujero, La disloca. la jalan para que el hueso quede con el pero no llega. Entonces lo que llegó fue esto, la parte esta de la mano está aquí, y aquí fue donde le clavaron el clavo entre un pedacito de carne y lo clavaron. Ahí no fue tanto el más dolor, pues lógicamente sí dolor, pero ahí lo clavaron. De manera, hasta ahí la mano dio, ya le estiraban la mano haciéndolo sufrir más, no se pudo más, ahí lo clavaron con eso así. Y después los pies, dice que tenían aquí una tablita grabada y la miden para ver si dan los pies ahí. Jesús es una persona alta, pero le faltó unas cuantas pulgadas, una pulgada o algo, y para no desclavar la madera, pues le jalaron los pies. Le jalan los pies para que los pies queden exactamente sentados sobre esa maderita. En la que leíste dice que habla de 4 clavos. En las visiones de las videntes no habla de 4 clavos, habla nomás de 3. Con un solo clavo de doble tamaño, no era como las que pusieron en las manos, era doble tamaño, se lo pusieron sobre los pies. Una de las personas se sienta en las rodillas de Jesús y otro acomoda los pies para que uno quede sobre el otro. El otro detiene el clavo y lo atraviesa, pero se da cuenta que el pie no queda derecho, queda chueco. Entonces le sacan el clavo y vuelven a acomodar los pies para que queden completamente como ellos querían que quedara, y después lo clavan. Eso lo digo porque para ver hasta allá, hasta lo que cuesta tu redención y mi redención. Y ese grito de María tal vez sí es por su hijo, pero es más el dolor que nosotros le hacemos a ella cuando no valoramos lo que él hizo por nosotros. Tú has dicho muchas cosas. ¿Cuántos jóvenes háblales de Cristo y están mejor metidos? Y tú le hablas de Dios, no te hacen caso. Si los invitas al alcohol o la droga, vienen corriendo contigo. Entre tus mismas amistades, ¿no? Las fiestas, el que cuente más chistes de doble sentido, ese es el mejor. Es el atractivo para la gente. Y las iglesias y el Santísimo solo. No valoramos el sacrificio de Dios. El diablo se lo decía, no te sacrifiques. Nadie te va a valorar el sacrificio que haces. Por eso, esta cuaresma es para reflexionar. ¿Estamos realmente valorando lo que Cristo hizo? Pues lo seguimos haciéndolo sufrir. La corona en la frente, pues nuestros malos pensamientos, así ofendemos a Dios. Los clavos en la mano derecha, es nuestra voluntad, la voluntad que hacemos, es la voluntad nuestra, no la voluntad de Dios. Todo el sacrificio, ¿de qué sirvió? Y la mano izquierda, todo lo que para hacer daño a otra persona, todas las cosas que hacemos a escondidas, todas las cosas que unos con chisme, otros levantando calumnias acerca de las personas. No te importa el daño que hagas. Cuántos matrimonios se han quebrado por mentiras o por chismes. Cuántas personas les han corrido de las compañías por chismes. Seguimos
haciendo sufrir a Cristo. Esos pies tallados, clavados, que pareciera ser que necesitamos nosotros esos clavos para que nos detengan del camino tan mal que estamos tomando. ¿Cuántos sacerdotes, diáconos, religiosas, obispos y laicos caminando en el camino de Satanás, yéndose al infierno? Porque el diablo los engaña diciendo, Cristo es misericordioso. Sí, Señor, es misericordioso. En la tierra, en el cielo, es un justo juez. Él no puede darte a ti lo que tú no te has ganado. Te dará lo que tú te mereces. Entonces, aprendamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Ya no lo ofendamos con el pensamiento, ni hagamos nuestra propia voluntad y cambiemos el camino recto de Dios. Caminemos por el camino recto de Dios para que el día de mañana podamos estar en la presencia de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Falta otro? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísima enseñanza para nosotros. Después del principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás, viendo Jesús a su madre junto a la cruz, y con ella Juan dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, «Tengo sed». Tomó el vinagre que le acercaron y añadió, «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes? Pues yo creo que aquí hay 3 puntos. El primero para mí sería como tuvieron que pasar 3 largas horas de agonía antes de que él muriera, ¿verdad? Y ahí pues se me viene a la mente que estuvo agonizando, ¿no? Por los clavos que le habían puesto, se tuvo que haber desangrado totalmente, ¿no? Se desangró totalmente y pues un dolor muy grande, ¿no? Para llegar al último momento. Es increíble porque él no acepta ni un suero para que le durmiera. Sí. Él no lo acepta. Tú dijiste, es el dolor, el sufrimiento. Si vas a ofrecer algo, pues ofrécelo con dolor. Es Cuaresma. Y todos ofrecemos lo que no nos duele. Sí. Voy a dejar de comer carne, pero como pescado. ¿Dónde está el dolor ahí? No hay dolor. Pues no. Deja algo que te duela. El teléfono, por ejemplo. Y ¿por Cristo vale la pena? Sí. Pero nadie lo hace. Y el que lo hace, pues, ahora sí, mis felicitaciones. Dejar algo que nos duela. Cristo dejó todo por ti y por mí. Y esas 3 horas no fueron tan fáciles. No. Ya estaba crucificado. Todos se burlaban de él. Bájate de ahí, hijo de Satanás, le gritaban los sacerdotes. Y otros decían, ja, ja, ja. ¿No que tú tumbabas el templo en 3 días? Y los otros se reían. Tú que curabas ciegos, que curabas paralíticos, que resucitabas muertos, bájate tú. Todas esas burlas las oía la Virgen María y lloraba de cómo los mismos que recibieron milagros ahí estaban apedreándolo. Lo mismo hacíamos nosotros con nuestro mal comportamiento, con nuestros mal pensamientos. Estaba sufriendo y el soldado, mientras unos se repartían las garras abajo, perdían el tiempo o yo creo que estaban cansados, pues el camino fue largo
Y estos soldados, para desaburrirse, ellos no sentían absolutamente misericordia por lo que estaban sufriendo. Se agarraron los dados y empezaron a jugarse las prendas de Jesús. No porque las querían, sino porque querían entretenerse en algo. Pero había un soldado Longinos, él estaba ahí en la cruz, como haciendo guardia, nunca se separó de Jesús, siempre estuvo ahí. Y es él quien ve a la Virgen María sufriendo. Y él es el jefe y da las órdenes, hey, deja pasar a la mamá de él y a su hermano. Él pensaba que Juan era su hermano, aunque sí su hermano, hablando espiritualmente, no de sangre, pero sí espiritualmente. Deja pasar a su hermano, por eso nomás pasa Juan y Jesús, perdón, Juan y María. Nadie más pasó. Pasa Juan y María y Jesús, ya con sus ojos cerrados por el dolor, lo único que decía, mamá, mamá, dice, tú también me abandonaste, mamá. Y la Virgen María, no, hijo, lo dice, no, aquí estoy, hijo mío, cordero mío, niño mío, aquí estoy. Nunca te voy a abandonar, nunca, nunca. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los hombres? Y hasta la fecha, ¿dónde están los hombres? No hay. Y los que están son muy pocos. La mayor parte prefiere el maldito alcohol y las malditas fiestas. Y Jesús grita, también tú me abandonaste. Es doloroso la Virgen ahí, de pie, porque no solamente sufría Jesús. Simeón le había dicho, una espada te atravesará. Y ella estaba sufriendo la corona en la frente, por eso se le puso la corona de 2 estrellas a ella. Ella estaba sufriendo los clavos en sus manos, por eso siempre las mantiene juntas en oración, en sus pies. Ella sentía las llagas ella estaba viviendo el dolor junto con su hijo. Ahí está el crucificado, 3 horas de agonía, 3 horas de la Virgen ahí parada frente a él, viéndolo, sufriendo. Y la gente no dejaba de gritarle y aventarle cosas a la Virgen. Ahí está la prostituta, ahí está la que tiene hijos pecadores, ha de ser igual pecadora que él. Tanta cosa, y la Virgen triste por su hijo, sí, pero triste porque nosotros seguimos en el mismo camino de terquedad y de necedad. Ahí está crucificado, su tiempo se acerca, pide antes de morir, da el testimonio, su testamento, y nos entrega a su madre como madre de nosotros. ¿Y cuántos han salido de la iglesia? Y dile, ¿tu mamá es María? No, mi papá es Jesús. No puedes ser hijo de Dios si no eres hijo de María. Porque ni puedes ser hijo de Jesús tampoco. Así tú leas la Biblia, no puedes ser hijo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos da a su madre. ¿Para qué? Para que la aceptes. Dios tiene un solo pueblo, el pueblo judío, punto. Ni el pueblo de México, ni Estados Unidos, ni Rusia. Es el pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces yo, ¿cómo voy a salvarme si no soy judío? Pues entregándolo Jesús a su madre, porque para el pueblo judío, ser hijo de una judía, automáticamente eres judío. Pero ser hijo de un judío padre, no eres judío. Si tú eres judío y casado con una mexicana, entonces el hijo adopta la nacionalidad mexicana por la mujer.
Por eso Jesús nos la da como madre, para que todo aquel que crea se incorpora a ser judío por adopción y nos incorporamos al cuerpo de Cristo por el bendito bautismo. Y ahí está, el discípulo amado, no le pone nombre. ¿Por qué? Porque el discípulo amado es el que cree en María y en Cristo, y el que acepta a María y se la lleva a la casa, como dice la palabra de Dios. Cuando ya nos da el testamento, tenemos que ponerlo en práctica. Muchos no lo han puesto. Muchos le dices, la Virgen viene y te pide a gritos un santo rosario. Un rosario de perdido en la noche como familia. Y yo les prometo que permanecerán juntos. Nah, no hay tiempo. Pero sí hay tiempo para aventarte una serie de diferentes programas o novelas. Pero no hay tiempo para un rosario. No hay tiempo para educar a nuestros hijos, conforme a la palabra de Dios. Hoy es Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de orar. A lo mejor me cuesta orar. Pues estos días que quedan de Cuaresma, le prometo a la Virgen rezar un santo rosario en la mañana y otro en la noche. Punto. Te toma 20 minutos a lo mucho de cada uno. Creo que Cristo los vale más. Pero no queremos, de oración no queremos nada. Caridad tampoco. ¿Cuántos de nuestros hermanos familiares se encuentran necesitados de algo y hacemos como que no sabemos? Pues es el trago que Cristo ve. Tengo sed, y le mojan una esponja y es vino agridulce. Ese vino agridulce es todo lo que le ofrecemos a Cristo, que cuando lo probó lo detestó, le supo feo, pero es lo que le ofrecemos día a día con nuestras terquedades y necedades. Mas sin embargo lo probó porque nos ama y nos quiere. Y después me gusta cuando ya Cristo entrega su Espíritu, porque se cumplió todo. Dice, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y yo creo que ahí es como meditar, ¿no? Como realmente cuando Dios nos llame, nosotros seremos capaces de decir, todo está cumplido. Realmente todo lo que venimos a hacer, lo hicimos conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, y es un error muy grande de nuestros hermanos, la sangre de Dios, de Cristo, nosotros somos salvos porque la sangre de Cristo nos limpió. No, la palabra no dice nos limpió. San Juan, creo que San Juan capítulo 1:8 dice, la sangre de Cristo nos limpia, presente. Y por eso Cristo deja su santa sangre en su santa iglesia, para que cada vez que tú lo tomes, te limpies y te purifiques, porque todos los días estás pecando. Pero el diablo te engaña y tú crees que ya con eso la tienes hecha. No, hermano, el día que estés en la presencia de Dios te darás cuenta de que caíste en un error muy grande. Me gusta porque después viene todo lo que Cristo pasó. Después de lo que Cristo pasó, viene el templo, el temblor y todas las cosas que pasan. Hay un juicio. Y vayamos bien de las manos agarrados con Cristo, para que el día que llegue el verdadero juicio no tengamos miedo, como cuando los judíos vieron que temblaba todo y que se dieron cuenta que hemos crucificado al Hijo de Dios, le hemos hecho tanto daño. Pues no esperemos ese día nosotros, hagamos lo que Dios nos encomienda, para que ese día que llegue no digamos lo mismo que los judíos. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido en estas 3 estaciones, por revergüenza nuestros corazones. En realidad valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a valorar la redención, para así poder vivir, Señor mío, tu pasión, muerte y resurrección.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esto reverbere en sus corazones. Eduquen a sus hijos para que el enemigo no los eduque allá afuera. Hay mucha gente que está cayendo en pecado, en tentaciones, alcohol, droga, homosexualismo, lesbianismo. El día de mañana puede ser el tuyo. Edúcalo conforme a la palabra de Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo, oramos y rezamos por ustedes. Oren y recen por nosotros, para que el día de mañana podamos estar juntos, ustedes, sus hijos y toda su familia, en el reino prometido de Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.